Ahí estamos grabando. Y vamos a empezar a repasar un poquito, les decía, la unidad 6, la continuación, ¿sí? Que habían visto ya con Ana. Entonces nosotros nos habíamos quedado en... Bueno, hacemos una mirada general. Nosotros habíamos empezado a repasar toda esta unidad, dijimos que partíamos de procesos que tenían que ver con las empresas o con el desarrollo de productos o servicios, y bueno, habíamos empezado a ver las definiciones de esta materia, que teníamos un valor nominal y una tolerancia, calculábamos especificaciones que pueden ser una simple especificación, que puede ser superior o inferior, o procesos que tengan doble especificación, ¿sí? Habíamos visto los límites naturales o reales, cómo se calculaban. Después ¿Está vimos... compartiendo pantalla, profe? Sí. Porque No se no estaría se ve. viendo, profe. Gracias por avisarme. Ahí volvemos a compartir. Cerré el Telegram, bueno, no me llega un mensaje. Ahora sí, chicos, ¿lo ven? Ahora sí, sí. Perdonen, chicos. Entonces les decía que partíamos de lo que habíamos visto, ¿no? De los procesos, las definiciones, que teníamos un valor nominal inicial, ¿no? Y calculábamos las especificaciones. Después empezamos a ver un montón de índices, que ¿para qué eran esos índices? Para medir en general la capacidad que tenía un proceso, ¿sí? Esto lo vamos a minimizar. Ahí estamos. Y según estos índices y los valores que nos daban, decíamos que el proceso era capaz, no era capaz, era adecuado, era parcialmente adecuado, ¿sí? Teníamos dos formas de mirar este SP. Recordábamos que siempre que veíamos todos estos índices, suponíamos que lo que estábamos midiendo se distribuía normal, el proceso iba a estar centrado, iba a ser estable, y se conocía la desviación poblacional, ¿sí? El sigma. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque son los supuestos que nos basamos para poder construir estos índices, ¿sí? Entonces, todos estos índices que nosotros vimos, el CP, el CPK, todos estos, vieron que la clase anterior terminamos con un ejercicio, y me preguntaban con cuál calculo el CPK, si con el sigma a largo plazo o a corto plazo. Bueno, todos estos índices, y nosotros con Ayelen les dijimos, bueno, a ver, no sé, y les dijimos largo plazo, bueno, se calculan con el sigma de corto plazo, porque todos estos índices que vimos, hasta lo que vimos la clase anterior, son índices de corto plazo, ¿sí? Con el sigma de corto plazo. No lo ponemos acá, pero estarían calculados con ese sigma, ¿sí? Entonces habíamos visto, bueno, cómo se comparaban los distintos índices, porque iban aportando distinta información, ¿sí? Porque algunos no tenían en cuenta el centrado, entonces construíamos otro índice que sí tenía en cuenta el centrado de ese proceso. Entonces, me está volviendo loco el Telegram, loca. Entonces, habíamos visto el índice K de centrado, el CPM de Taguchi, y habíamos quedado ahí porque empezamos a hacer práctica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que hicimos todo el ejercicio 1, completo, lo calcularon ustedes con nosotras, y llegamos, Aya hizo esta gráfica para que veamos cómo era el proceso, y que ya en el gráfico se veía que el proceso estaba descentrado, y después a través de los índices lo habíamos podido también construir, ¿no? Concluir. Entonces, estas son las conclusiones que habíamos llegado en este ejercicio. Y después, ahora les había dejado propuesto el ejercicio 6, ¿lo pudieron hacer a este, chicos? Sí, profe. ¿Todos lo hicieron? Porque había acá un tema de cómo calcular. ¿Qué tienen acá? Acá tienen, ¿qué les Tenemos falta? el valor nominal, nos falta. Le faltaba el valor no nominal. ¿Y cómo lo calcularon? Sumando S más EI y dividiéndolo por 2.
Perfecto. O sea, acá nos dice el compañero que para calcular el valor nominal que no le da el ejercicio, tenemos las especificaciones inferior y superior. Entonces, ¿qué hizo? Sumó 310 más 330 y lo dividió 2. ¿Sí? Y así sacó el valor nominal para poder calcular. Entonces, ¿qué calcularon? Porque yo les dije, este ejercicio es abierto. O sea, les dice el proceso envasado, ¿funciona bien en cuanto al volumen? Bueno, argumenten. Entonces, ¿ustedes qué hicieron acá para argumentar eso? ¿Qué pasa con el proceso envasado? ¿Si funciona bien o no? ¿Qué hicieron? Yo calculé todos los índices, los 5 índices, y bueno, en base a eso fui dando algunas interpretaciones. Pero el que me llamó la atención fue el CR porque me dio 1,2. 1,2. No Y sé, el creo que CR capifié ahí. puede ser un error de cálculo, pero, a ver, CPM. El CR representaba la proporción de la banda de especificación que es cubierta por el proceso. ¿Y te da lo mismo que 1 sobre CP? No lo calculé. Fíjate si podés hacer 1 sobre CP, a ver si te da eso. Porque esta es una proporción, nos debería dar, en teoría, entre 0 y 1. Sí, a mí me da lo mismo. ¿Te da 1, y pico? 1,2, sí. O sea, me da 1,2 de un lado de la igualdad y del otro. Así que creo que Claro. sería bien. Sí, entonces tiene que estar bien el cálculo. 1,2. Y el CP también. Habría que revisarlo, pero ¿cuánto te dio el CP? El CP me dio 0,83 y el 3 es periódico. 0,83 periódico. Esto lo habíamos... CP de 0,83, o sea, te está dando que no es adecuado. Claro. No es adecuado para el trabajo. O sea, el proceso hay que revisarlo, ¿no? No alcanza la calidad que nosotros queremos. Está bien. Lo que me hace ruido es un poco esto, porque si dice la banda de proporción de especificación que es cubierta por el proceso, no estaría bien que 120% está... No, eso después lo vemos con el 6. ¿A todos les dio así, chicos? ¿Eh? ¿A todos les dio así? Bueno. Sí, los escucho. O lo escribieron por acá. Ah, justo el CR, eso, ahí está, Juan Pablo. Vos lo hiciste con el de largo plazo, hay que hacerlo con el de corto plazo. Claro, pero ese es de otro ejercicio, profe, creo. Ah, vos me decías del ejercicio, claro, tenés razón. ¿Espera qué? Bueno, eso lo podemos ver. Entonces, al 6, ¿sí? Después lo vamos a calcular y vamos a ver si nos da lo mismo que 1,25 y te decimos. A ver qué pasa, ¿vale? Bueno, y un poco ahora es repasar lo que vinieron viendo con Ana, porque hace bastante que lo vieron, a este tema, entonces no sé si se acuerdan. ¿Sí? Entonces, lo que apunta esta parte es que la capacidad del proceso se puede medir a corto y largo plazo. Lo que nosotros estuvimos haciendo hasta ahora, hasta esta diapo, todos esos índices están calculados a corto plazo. ¿Qué significa corto plazo? Significa que a partir de un montón de datos, yo tomado en un periodo cortito, ¿sí? Intento de que no haya influencias externas del proceso. O sea, el tamaño muestra tiene que ser grande, ¿sí? Calculo un montón, a partir de un montón de datos, lo que yo voy a calcular, pero en un cortito plazo. ¿Está bien? Y acá también hace la diferencia, el libro, esto está tomado del libro, no sé si lo puso así Ana en la diapo, pero también a corto plazo se le llama cuando se toman muchos datos en un periodo largo, pero el sigma se calcula como un rango promedio.
¿sí? Un rango promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que se calculan, ella se los mostró a lo del rango promedio. ¿Qué quiere decir? Que a partir de todas esas distintas muestritas yo calculo el rango, ¿sí? Y lo promedio de cada una de las muestras. ¿Está bien? Y a largo plazo, ¿qué va a significar? También tomar muchos datos en un periodo largo, pero yo qué estoy tratando de hacer, que es lo que quiere el cliente, de que los factores externos influyan en el proceso, ¿sí? Pero acá la diferencia con el corto plazo es que el sigma lo voy a calcular como la desviación estándar de todos los datos, la fórmula que ustedes conocían antes del desvío estándar, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero bueno, no se hagan tanto lío con la definición de corto y largo plazo, porque el ejercicio se los da al sigma, ¿sí? Se los da directamente, no les hace calcular el sigma de corto y largo plazo. Entonces, a partir de definir estos periodos de corto y largo plazo, voy a contar distintos índices. Entonces, como dijimos antes, los que vimos hasta ahora eran de corto plazo. Ahora vamos a ver índices de largo plazo que, si ustedes los miran, son iguales que los que veíamos, lo único que los diferencian es que lo calculo con el sigma de largo plazo, ¿sí? O sea, fíjense que era el de desempeño potencial. Lo vamos a llamar P sub P, y va a ser la diferencia de las tolerancias, ¿sí? De la tolerancia, no, de las especificaciones superior e inferior, dividido 6 sigma. Pero el sigma va a ser la desviación estándar a largo plazo. Si ustedes ven la diferencia entre este P sub P y el CP que calculaban antes, van a ver que es igual la fórmula, que lo único que cambia es el sigma este de acá, ¿sí? O sea que acá voy a usar de largo plazo y en el CP usé de corto plazo. Y se va a complementar con este otro índice, que es el P sub PK, que sería el equivalente al CPK, porque es el mínimo entre estos dos, ¿sí? Y la diferencia con el CPK va a ser lo mismo, que abajo voy a tener el sigma de largo plazo, y en el otro tenía el de corto plazo, aunque no poníamos subset. ¿Se entiende hasta acá los índices? Son iguales, chicos. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, después ustedes con Ana vieron lo que se llama métrica de 6 sigmas, que en realidad es otra manera de medir la capacidad del proceso. O sea, estamos haciendo todos estos índices para medir medidas que tienen que ver con el proceso y que tienen que ver con la calidad de mi producto, ¿sí? Entonces, para eso hago todos estos índices, ¿sí? Entonces aparece en esta métrica de 6 sigmas otro índice que se llama Z, ¿sí? Que es el más usado en la métrica de 6 sigma, porque en realidad de todos estos índices lo que más se usa es el 6 sigma, es como que tuvo un auge en marketing y en lo que tiene que ver con control de calidad. Y este Z se define, ¿sí? Como la especificación superior menos el mu sobre sigma, y el ZI lo mismo, mu menos la especificación inferior sobre sigma. Entonces este índice Z va a ser el mínimo entre esos dos valores, ¿sí? Si miramos un poquito más para atrás, este usaba 3 sigma, ¿sí? Fíjense que es parecido al PPK, pero acá tengo el 3 abajo en el denominador, y acá no lo tengo, ¿sí? Esta métrica de 6 sigma. Entonces este índice Z dice que lo que calculábamos antes acá en esta diapo, nosotros lo vamos a llamar ZC o ZL, según si ese índice va a estar calculado con el sigma corto o largo plazo, ¿sí? Entonces, si yo acá el sigma que uso es a corto plazo y calculo el Z como el mínimo de esos valores, lo voy a llamar ZC. Y si lo calculo sobre el sigma a largo plazo, lo voy a llamar ZL, ¿sí? A ese mínimo, ¿está bien? Entonces, con esos dos índices a corto y largo plazo, yo puedo hacer un desplazamiento, movimiento del proceso, ¿sí? Entonces voy a restar el índice de corto plazo menos el índice de largo plazo, ¿sí? Y voy a
a formar como un índice que estoy midiendo el corto y largo plazo. Entonces, si ese ZM es menor a 1,5, vamos a decir que el proceso tiene mejor control que el promedio de los procesos con un control pobre. ¿Sí? Si ese ZM es mayor a 1,5, vamos a decir que el control es muy malo, y si no conocemos el ZM, vamos a asumir un valor de 1,5. ¿Sí? Bueno, y después vieron con Ana las relaciones que existen entre el Z, que acabamos de ver, con el CPK y el PPK. ¿Sí? Entonces, esto es, o sea, el ZC que recién vimos, o el Z a largo plazo, el índice Z va a ser 3 veces el CPK, y el Z a largo plazo va a ser 3 veces el PPK. ¿Sí? Recordemos que el CPK era esto, y el PPK es lo mismo calculado con el largo plazo. ¿Está bien? Esa es la relación que existen entre esos índices. El índice Z y los que vimos anteriormente. Bueno, después teníamos lo que era calidad 3 sigma y calidad 6 sigma. ¿Sí? Entonces vamos a decir que un proceso tiene calidad 3 sigma cuando el Z, que acabamos de ver, sea igual a 3. Y eso equivale a decir que el CP es igual a 1. ¿Sí? Y antes de seguir con esta diapo, volvamos qué significaba que un CP sea igual a 1. ¿Sí? Lo tendrá que haber. Hola, Vero. Hola, ¿cómo te va, Aye? Llegué bien, todo bien. Estamos haciendo un repaso de los índices nuevos y de la métrica 6 sigma. Los chicos tuvieron un problema con el video, no sé si leíste el Telegram, y después Sí, vamos a tener que hablar sí. con Ana, porque mira, ayer lo que pasó, a ver si tengo abierto, no. Te muestro el cronograma. Viste que los chicos le dijeron a Ana que el 13, para el coloquio, había semana de examen, y Ana lo pasó al primero. Pero el problema Ajá. es que desde el 6 de diciembre hay mesa de examen, con lo cual el segundo recuperatorio no se puede tomar el 6 de diciembre. Ajá. Así que se nos va a acumular todo el 1 de diciembre, todos los recuperatorios. No sé, ahí lo charlamos con Ana, pero te comento para que no dejes que me olvide de hablarlo Listo. con ella. Así que bueno, estábamos acá, y lo que yo les quería mostrar es esto, ¿no? ¿Qué significaba que el CP sea igual a 1? Nosotros dijimos, bueno, un CP de 1 no está incluido en ninguna de estas dos categorías, lo vimos la clase anterior, ¿sí? Porque acá no está incluido, acá no. O sea que estaría como en un punto límite raro, en donde el proceso sería parcialmente adecuado o pasa ya a rozar que no es adecuado, ¿se acuerdan? Que nosotros dijimos, bueno, en el ejercicio que nos dio 1, nosotros asumiríamos a decirle que no es adecuado y que revisen el proceso para poder alcanzar la calidad satisfactoria. Bueno, si un Z igual a 3 significa que tenemos una calidad 3 sigma, ¿sí? Y que el CP es igual a 1, ¿ustedes qué piensan de esta calidad 3 sigma? ¿Es buena o es mala? Decir que un producto tiene calidad 3 sigma, ¿será bueno o será malo para ustedes? ¿Qué les parece? Está como en el medio, es difícil. Sería como un regular. Un regular, ¿no? No sería tan bueno, vamos a decirlo así, para no arriesgarnos ni a malo ni a bueno, vamos a decir, no estaría tan bueno, ¿no es cierto? Tener una calidad 3 sigma. Bueno, un poco lo que sigue de esta diapo es eso, y Ana se los dijo, que esa calidad implica tener muchos errores, ¿sí? Y lo estamos viendo también a través del CP, entonces una calidad 3 sigma no sería como un objetivo de la empresa alcanzar, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de calidad 6 sigma, nosotros decimos que, ¿qué significa tener calidad 6 sigma? Significa diseñar productos y procesos que logren que la variación de esas características sea muy chiquitita, o sea, tener poca variación, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que el índice ZC
¿sí? A corto plazo va a ser igual a un 6. ¿Sí? Va a ser igual a 6. Acordémonos que el sigma, el z que estamos hablando acá, a corto plazo, se calcula con el sigma a corto plazo y es esta fórmula que vimos hace un ratito. ¿Sí? Entonces, el proceso cuya capacidad para cumplir especificación a corto plazo es igual a 6, eso significa calidad 6 sigma. O, cuando esto lo calculamos a largo plazo, ¿sí? A este z lo calculamos con el sigma sub L, sea igual a 4,5, ¿sí? A corto plazo significa un CPK igual a 2, ¿sí? Y a largo plazo significa un PPK igual a 5, a 1,5, perdón. Entonces, si nosotros veíamos un CPK igual a 2, volvemos a las diapos donde teníamos el CPK. ¿Qué significa un CPK igual a 2? ¿Qué significa un CPK? Y dice, igual a 2. ¿Es bueno? ¿Es malo? Ya sería inadecuado, profe. O sea, que es Fíjense malo. ¿qué dice esta categoría, esta diapo? Que el CPK, si es mayor a 1,25, ¿cómo es el proceso? Adecuado, ¿no? Y si yo tengo un CPK igual a 2, el proceso sería adecuado. ¿Está bien? Claro, eso. ¿Sí? Entonces, cuando pedimos calidad 3 sigma, no sería bueno tener calidad 3 sigma, pero sí sería bueno tener calidad 6 sigma. Estoy pasando. ¿Se entiende esto? O sea, cuando uno se le exige a un proceso la calidad 6 sigma, se le está pidiendo que ese proceso sea adecuado. Nosotros estamos haciendo como la relación de lo que queremos decir, ¿sí? ¿Qué es calidad 6 sigma? Que el Z valga 6. Bueno, pero eso, a corto plazo, y a largo plazo valga 4,5. Pero eso, ¿qué relación tiene con los índices que veíamos viendo antes? Bueno, que un CPK sea igual a 2. Bueno, igual a 2, ¿qué quiere decir? Que es adecuado, ¿sí? El CPK igual a 2 era adecuado. ¿Está bien? Entonces, calidad 3 sigma no es un proceso adecuado, pero calidad 6 sigma sí es adecuado. Y después teníamos otros niveles, formas de medir el nivel de calidad 6 sigmas, ¿sí? Que les había dado Ana una formulita del ZC, que ustedes le habían preguntado en la clase si estos valores estaban predeterminados, y sí están predeterminados, los valores estos, ¿sí? De acá, en donde puedo calcular, si yo tengo las partes por millón, yo puedo calcular este nivel de calidad 6 sigma ZC con esta fórmula, pero tengo que conocer las partes por millón, ¿sí? Y al revés, si conozco el ZC, ¿sí? Que es a corto plazo, yo puedo calcular las partes por millón con esta fórmula, ¿sí? Porque lo despejo de acá, estas fórmulas son equivalentes, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, no hay problema. Si entonces nos dan el ZC, ya sabemos que la calidad sería 3 sigma, ¿verdad? Si te Porque dan el trabajaríamos con el Z, sigma de corto plazo. claro, si te dan el ZC, ¿sí? Y depende del valor que te dé, vos sabés si es calidad 6 sigma o no. ¿Sí? Porque el ZSC, si vale 6, va a ser calidad 3 sigma. Es 6 sigma, ¿sí? Pero sin embargo, si ese ZC es menor, no va a ser calidad 6 sigma. ¿Se entiende? Bien. A corto plazo, por esta diapo que tenemos acá, ¿sí? O sea, yo le exijo que tenga un ZC igual a 6, y a largo plazo, 4,5. ¿Está bien? Entonces, cuando acá estoy usando el Z de corto plazo. Con esta fórmula yo puedo calcular, si conozco las partes por millón, puedo calcular el nivel de calidad en sigmas.
O al revés, si conozco el ZC, puedo calcular las partes por millón. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta? No, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, y después tenían esta tablita, como la que vimos antes del CP, pero para lo que es calidad 6 sigma, ¿sí? Que tienen como dos partes. La parte izquierda es toda la parte de corto plazo, ¿sí? Fíjense que les aclara acá, corto plazo suponiendo un proceso centrado. Entonces tengo, de acuerdo a los valores del índice de CP, qué calidad 6 sigma voy a tener. Fíjense que para tener a corto plazo, ¿sí? También me pide un CP, ¿ves? Un CP igual a 2. Así voy a tener calidad 6 sigma, ¿sí? Si ese CP vale 1,67, voy a tener calidad 5 sigma, y así, ¿sí? Y acá tenemos lo que teníamos antes en la tabla del CP para calcular las partes por millón. ¿Sí? Esta tabla nos permite también ver cuántas partes por millón quedan fuera de esas especificaciones, de acuerdo a los valores de CP. Sin embargo, para largo plazo, yo miro el índice ZL, y de acuerdo a los valores, si yo tengo un ZL de 4,5, voy a tener calidad 6 sigma, ¿sí? Y acá puedo calcular las partes por millón fuera de las especificaciones. ¿Está bien? Estoy buscando es dónde está. Ah, el ZC está acá. Calidad en 6 sigma. Calidad en sigma ZC, claro. Bien, y el ZL está acá, está bien. Bueno, ¿se entiende esta tablita? Está en el libro, ¿no? Está en la unidad 5 del libro de control de calidad. Bueno. El índice Z, ¿sí? Se emplea para calcular métrica 6 sigma, pero cuando la característica es de tipo continua, ¿sí? O sea, yo estoy midiendo una variable aleatoria, una variable de esa característica de interés del proceso, que es de tipo continuo, ¿sí? Pero cuando yo necesito medir, por ejemplo, atributos, ¿sí? Que se refiere a atributos acá a cantidad de efectos, como a la parte discreta, ¿sí? En este caso vamos a tener que usar otros índices que en realidad son proporciones. Por ejemplo, el primero, que es el DPU, ¿sí? Que es de efectos por unidad. ¿Qué calculo yo acá? Agarro una cantidad de unidades y las inspecciono. Por ejemplo, tengo una producción de, no sé, zapatillas. Entonces agarro toda una cantidad U de esas zapatillas. No puedo agarrar toda la producción porque sería imposible, ¿no? Pero agarro como una cantidad grande U de unidades y las inspecciono. Tengo a alguien que se fija si esas zapatillas están con defectos o no. ¿Está bien? Entonces, el D va a ser la cantidad de zapatillas que tienen defectos. Y el U va a ser la cantidad total de zapatillas que yo inspeccioné. Entonces, por eso yo les decía que esta DPU, este índice, es una proporción. ¿Sí? Es una proporción de zapatillas con defectos, en nuestro caso. ¿Se entiende? Si yo la multiplico por 100, puedo decir hay tantas zapatillas defectuosas cada 100 zapatillas. ¿Sí? Entonces tenemos el índice de DPU que está dado, antes nosotros lo veíamos a los índices, no en medida de cantidades de defectos, sino lo veíamos como un índice, no teníamos teníamos la relación por partes por millón, que ese era lo equivalente. Entonces veíamos todo lo que es variables aleatorias continuas y teníamos un parámetro para poder comparar esos índices y saber si el proceso es adecuado, si es capaz, ¿sí? En este caso lo que vemos acá con el DPU son la cantidad de efectos por unidad, ¿sí? Que nos va a determinar la no calidad, porque estamos mirando defectuosos, entonces nos va a determinar la no calidad de nuestro producto. ¿Está bien? Bueno, el DPO lo que dice es, bueno,
se construyó este índice, ¿por qué? Porque el DPU dice que no toma en cuenta el número de oportunidades de error de la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí yo no tengo todas zapatillas iguales. Tengo distintos tipos de zapatillas, ¿sí? Que están construidas, están fabricadas de distintas maneras. En el ejemplo, creo que les dio Ana, era de sillas. Entonces habrá sillas que tienen nada más, por ejemplo, cuando ustedes unen la parte de metal, supónganse con la parte de arriba, tienen 3 remaches, y hay otras sillas que tienen 6. Entonces no tienen en cuenta la cantidad como de oportunidades, le dicen, al error, el otro índice. Yo calculo todos los errores totales. Y en este DPO, lo que se tiene en cuenta son esas oportunidades de error. Bueno, no es lo mismo equivocarse con sillas que tienen 3 remaches a sillas que tienen 6, porque tengo más probabilidad de error. Entonces, esa oportunidad del error que le llama, la incluyo en el denominador, ¿sí? Entonces, a la cantidad de unidades que yo voy a inspeccionar, la voy a multiplicar por la cantidad de oportunidades, le llama el error, y voy a dividir la cantidad de artículos defectuosos sobre ese denominador. Y lo voy a llamar defectos por oportunidad, ¿sí? Este es otro índice que ustedes vieron. Y después el DPO, que es defectos por millón de oportunidades del error, va a ser el DPMO, va a ser el DPO por 1.000.000, ¿sí? Entonces vamos a decir que se va a cumplir la calidad 6 sigma si ese DPMO es menor a 3,4. ¿Sí? Hasta acá vamos a repasar y vamos a empezar a hacer el ejercicio 23. ¿Sí? Pero, Sí, decime. pregunta si el O serían los errores. El O es como son como, le llama oportunidad del error, ¿por qué? Porque tiene que ver con cómo está fabricada nuestra pieza, ¿sí? Entonces no es que es error, sino que es la oportunidad de error. Digamos, si yo tengo la silla que tiene tres ensambles, ¿sí? Y otra que tiene 6, yo tengo más oportunidad de error, o sea, de equivocarme o de errarle, de generar un defecto en la de 6 que en la de 3. ¿Está bien? Entonces, lo que dice este índice es, bueno, incluyamos esas cantidades de oportunidades, le llama, de cometer errores. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver con un ejercicio. Buenísimo. Bueno, y el ejercicio 23, nosotros lo habíamos visto con Aye. Aye, te cuento que en este ejercicio yo les decía, los índices que nosotros estuvimos viendo hasta la clase anterior, se calculan todos con el sigma a corto plazo, ¿sí? Al revés de lo que les habíamos dicho en la clase anterior, que les dijimos, sí, calcúlenlo con el largo plazo. No, en realidad nos confundimos ahí, y todos los índices, el CP y el CPK, se calculan con el sigma de corto plazo, y los que se llaman P se calculan con el sigma de largo plazo. El ZC sub C va a ser el índice Z de corto plazo, el ZL va a ser el de largo plazo, y el PP y PPK va a ser con el sigma de largo plazo, y en el apartado D lo van a tener que hacer con el sigma de corto plazo. ¿Está bien? Entonces, vamos a terminar de hacer este ejercicio. Les parece 15 minutos? Hasta las 4:05 más o menos, para que puedan resolverlo. ¿Tienen todas las fórmulas? Sí, profe, Si quieren, tenemos que calcular los 5 índices. tienen que calcular estos acá, el apartado A, el ZC y el ZL, ¿sí? Que son las formulitas, estas de acá, estas, pero usando el ZC va a ser este Z mínimo, pero usando el sigma de corto plazo. Y el ZL va a ser la misma fórmula, pero usando el sigma de largo plazo, para ese ejercicio. Y después, el PP y el PPK tienen que usar el sigma de largo plazo, que serían
los que vimos al principio, antes de estos dos, ¿sí? ¿Ven que se usa el sigma de largo plazo? Y después el CP y el CPK es los que veníamos calculando antes y que se calculan con el sigma de corto plazo. Así que les damos hasta las 4:05, 4:10, porque ya se nos pasó el tiempo, para terminar de resolver el ejercicio 23. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, perfecto. Buenísimo. Vamos a poner pausa la grabación. Tengo que dejar de compartir para poder poner pausa. Tengo que dejar de compartir, porque no me deja grabar. Ya puse, yo Gracias por pude. avisar. O lo estoy grabando Ah. yo. No graba en la nube, ¿no? Sí, en la nube está grabando. O sea Porque que yo yo puse... puse. Ah, Sí, buenísimo. Gracias, Aye. Sí, se va a grabar en la nube. Si se nos corta alguna de las dos, sigue grabando. listo, perfecto. Buenísimo. ¿Cuánto les dio el CP? Perdón que. ¿Cuánto dijeron que les dio? El CP nos dio, a mí me dio 1,075. El ¿No te CP, dio claro, así, Aye? No. ¿Con qué sigma? Con el de corto plazo. No, me dio un 86. El PP, No, el CP. el C. Pero usted ahí, ¿cómo hizo, profe? ¿Hizo 36 menos Ese, el 34? PP. Sí, el PP. Porque dijo CP. Bien. El PP sí me dio 1,66. Hice 36 menos 34 sobre 3 por 0,4, por encima a largo plazo. Perfecto. Aye, ¿vos hiciste esa cuenta? A mí me da 0,83 1,2. periódico. Bueno, vamos a buscar la fórmula y vamos a hacerlo, porque hay mucha diferencia. Sí, hay mucha diferencia. Vamos a buscar Y la el- fórmula. Y el CP es con 6 sigma, ¿no? El Acá, CP. los P son, claro, los P son con largo plazo y los C son a corto plazo. Entonces, el P este es el límite, ¿sí? O sea, la especificación superior menos la inferior sobre 6 sigma L. Entonces nosotros teníamos en el ejercicio, esperen que lo perdí, acá al final. Sí, Bueno, profe, entonces, ¿qué disculpe, me tenemos que da hacer? 0,83. Lo había multiplicado por 3 abajo, estaba mal. Bien. Da 0,83 periódico. ¿El PP o el CP? El PP, ¿El PP 0,83? sí. Bien, entonces 1,86. No, pará, era el largo plazo. Era largo. era el largo, 0,40 por 6 hay que hacer, abajo. Claro, el otro, el de corto plazo, me da 1,86. Está bien. El CP. Y el PP te da 0,80 y algo, ¿no? Vamos a ir poniéndolos. Yo tengo otra consulta que me quedó de antes acá abierta. Bueno. Ahí está. Entonces, a ver, vamos a ir poniendo así en limpio. El ZC les dio 2,91, el ZL les dio 2,20, ¿sí? Después, el PP me dijeron que les daba 0,83. periódico. 0,83. Bien. Después, el PPK, ¿cuánto les da?
0,75. 75, perfecto. El CP, 1,8 me habían dicho. 1,075. Sí. 0,75 así. Perfecto. Sí, así. El CPK, 0,97. 0,97. bien. Entonces, teníamos, esto ya sabíamos nosotros que no es adecuado, ¿sí? Y junto con esto ya decimos que es calidad 3 sigma, ¿sí? O sea, calidad 3 sigma. Por estas dos cosas. Entonces, ya sabíamos que si la calidad es 3 sigma, no es buen pronóstico para nuestro proceso. Sí, hay que hacer cambios. Con un CP mayor a 1 ya sabíamos que el proceso era malo. ¿Se acuerdan de la tablita? Que estábamos ahí en los límites. ¿Sí? Si estaba entre, en realidad pasa un poquito el 1. Sería parcialmente adecuado. ¿Sí? Según este CP. Y el CPK, si no me equivoco, le exigimos valores mayores a 1,25 para que sea adecuado. O sea, ya este me está diciendo que no es adecuado. Es inadecuado, ¿sí? Como para ir concluyendo. Entonces, ¿hasta acá se entiende? El PP y el PPK, yo les estaba mostrando lo que Ana les dijo acá. Índice de desempeño real del proceso, el PPK, para evaluar el centrado del proceso, ¿se acuerdan que era 1,25? Y para este PP era 1,33. Entonces, según nuestros valores, nos dieron mal los dos, ¿sí? Porque si este tiene que dar 1,33 y este tiene que dar mínimo 1,25, según estos índices a largo plazo, ¿sí? Estos son de largo plazo, venimos mal, ¿no es cierto? Y asociado a este ZL, nos está dando una calidad menor a 3 sigma seguramente. Vamos a la tabla de 3, a ver, creo que Ana la tiene más cerquita, a la tablita. Ah, pero es muy chiquitita la tabla, vamos a la presentación. Si nos daba, dijimos un ZL a largo plazo, ¿nos dio de cuánto? 2,2. 2,25, sí. Sí, fíjense que está entre estos dos valores de ZL, con lo cual no llega a ser calidad 4 sigma, ¿sí? Como que coincide en que es 3, porque si es 2,20 está más cerca del 1,5. ¿Sí? También a largo plazo. Nos está dando mal a corto y largo plazo. ¿Está bien? Entonces, lo que les pregunta en el último apartado, ¿cómo lo resolvieron? ¿Con cuántas partes por millón trabaja este proceso? ¿Qué les parece? ¿Dónde saco eso? Las partes por millón. En la tablita que vimos recién. ¿Sí? O Según sea, los ahí se puede valores. considerar de que se estaría trabajando con una calidad 3 sigma y no con 6. Exactamente. Entonces tengo que mirar acá las 3 sigmas, ¿sí? Y a corto plazo yo tendría 2.700 partes por millón que estarían fuera de las especificaciones. Si lo miro a largo plazo, yo tendría 66.807 fuera de las especificaciones. ¿Por qué esta diferencia? Porque a corto plazo se supone que yo tomé justamente un periodo de tiempo menor, y a largo plazo voy a tener más especificaciones fuera de, partes por millón fuera de las especificaciones. ¿Se entiende? Voy a tener más productos fuera de las especificaciones porque mientras pasa el tiempo, ¿sí? Tengo un periodo de tiempo más largo, esto no se va a mantener constante, va a crecer. ¿Sí? ¿Por qué va a crecer? Porque la variabilidad es mayor. Lo estoy viendo acá. El 0,40 ya me está diciendo que el proceso varía mucho más que a corto plazo. Entonces voy a tener más piezas que estén fuera de las especificaciones. ¿Se entiende?
Sí, no, un poquito. Los escuchamos, chicos, ¿eh? Si tienen consultas, si lo volvemos a explicar, no hay problema, estamos acá para eso. Profe, o sea, directamente sin calcular, o sea, sin hacer alguna fórmula, directamente con la tabla, podemos decir aproximadamente a 66.800 son las que Sí. estarían fuera de la especificación. Esto lo puedo mirar acá en la tabla. Pero, ustedes vieron que lo pueden, exactamente, lo pueden también calcular con la fórmula que vimos antes, ¿sí? Sí, también. Con, esperen que se me fue la formulita, la que yo les mostré en la diapo. Con esta, ¿sí? No, esta no. Esta no porque no conocemos las unidades defectuosas. Creo que es la diapositiva 24. 24. Ah, gracias. En esta, ¿sí? Pero necesita, claro, con la ZC, la de corto plazo, calculo las partes por millón. A ver cuánto nos da. Estos son valores fijos. Lo único que tienen que poner en esta fórmula es el ZC. Si quieren lo hacemos en un Excel. A ver. Tenemos que buscar la función exponencial. La E. Ay, no, acá. Ah, pero esta no es. No. Lo van a tener que hacer con la calculadora. ¿Lo podés sacar, Aye? ¿Vos tenés calculadora? Igual sí, creo que es esa. ¿Están por ahí? Sí, profe, yo lo estaba calculando. Pero, ¿dijiste Sí. algo? Sí, te decía si tenías calculadora para poder sacar esto, pero creo que esta función sí sirve. 29,37 menos el ZC nos daba 291. Entonces, Estoy con menos. la calcu de la compu. Dale, buenísimo. Si no, con el GeoGebra puedo abrir. Ah, también, no me había olvidado con el GeoGebra. 0,8406. Todo esto elevado al cuadrado. Así, ¿no? Y no sé si hay porque esto está dividido 2, a ver si me lo hace. ¿Les dio esto? Me da 80.468. ¿Podrá ¿A mostrar vos la formulita, profe? qué? ¿Podrá mostrar la formulita así termino el Sí, cálculo? perdón, ahí estamos. Profe, ¿y todo lo que está ahí entre corchete, qué haría? ¿Le pongo la exponencial o qué no? Claro, primero tenés que calcular todo esto y hacer el E de todo esto. Si no lo pueden hacer con paréntesis, lo van haciendo por partes. Aya, ¿vos te dio esto? 80.468,83. Ahí lo estoy cargando. Ah, perdón. Profe, me dio 80.468,83. Perfecto. Ah, Lo está mismo. bien. Perfecto, lo mismo.
Bien. Nos da un montón, demasiado. Estamos lejísimos de tener calidad 6 sigmas, ¿sí? Porque tenemos calidad 3 sigmas. ¿Está bien? Entonces este apartado podemos poner con cuántas partes por millón trabaja este proceso y podemos hacerlo con el cálculo de este. Lo que sí no... Esto el libro pone como a largo plazo y usa el de Z de corto plazo. Bueno, Profe, ¿ahí sería 2,221 o sí, 2? 2,221, sí. Sí, profe, me da lo mismo. Perfecto. Bueno, entonces ahí queda completito el ejercicio 23. Después, nosotros teníamos en el práctico, fíjense que yo les puse cada uno de los ítems según los temas. Entonces, hasta ahora hicimos el 23 del capítulo 5, que tiene que ver con los índices CP, CPK y la métrica 6 sigma, y tienen el 25, el 27 y el 28. Entonces, si vemos el 25, es similar al que acabamos de hacer, el 23, ¿sí? Fíjense que el 25 dice, a partir de los datos de la tabla 5.5 del ejemplo 5.7, lo buscan atrás en el libro, tienen que obtener lo mismo. Pero esta tiene desviación estándar de corto y largo plazo. No vieron esto. A ver cómo es la tabla, porque... No, el 25 si tienen que obtener el sigma, no conviene que hagan este ayer. Si no es como mucho. ¿Cuál? ¿El 24? El 25, fíjate que les pide primero que calculen el sigma de corto y largo plazo. Les debe dar todos los datos. Pero es muy difícil, porque tienen que calcular el rango promedio y después para calcular el sigma de corto plazo. Y después para el del largo plazo tienen que calcular el desvío estándar común. Me parece muy difícil. No, el 25 déjenlo. Les queda el 27 y el 28. El 27 y el 28. Y el 27, sí. Antes de avanzar, yo no entendí bien un inciso en el ejercicio Sí. este 23. No sé si me lo podrá volver a explicar. Sí, por favor, ¿cuál? El B, que dice, ¿cuál es el nivel de sigma del proceso? O sea, Bien. ¿tengo que ¿Cuál es el explicar en nivel todos de... los índices como para sacar una conclusión genérica y dar la respuesta? Claro, ustedes pueden decir que el nivel de sigma de este proceso, como el ZC es aproximadamente 3, 2,91, ¿sí? Y el CP se aproxima a 1, yo puedo decir que el nivel de la calidad del proceso va a ser de 3 sigma. Y esto implica que va a tener muchos errores el proceso, ¿sí? A corto plazo. Y a largo plazo pasa algo similar, ¿sí? Porque a largo plazo vemos que nos da 2,20. Si nosotros vamos a esa tablita, vemos que saltamos de un ZL de 1,5 a un ZL de 2,5, con lo cual no llega a ser 4 sigmas, es 3 sigmas, ¿sí? Es 3 sigmas. En largo plazo también. Esa sería la justificación de cuál es el nivel de sigmas del proceso. Lo pueden hacer a través del Z de corto plazo. Ahí está, gracias, profe. No, de nada. Les decía que les queda para hacer el 27 y el 28 de ese punto. El 27, fíjense que dice, se examinaron 4 características críticas en una muestra de 500 órdenes de compra. ¿Sí? En 25 de las órdenes fueron encontradas 50 errores de diferentes tipos. Entonces acá tienen que obtener el DPU y el DPMO. Y estimar el nivel de sigmas de este proceso, porque ustedes vieron también que a través de
No sé por qué esto me lo deja. A través de estos índices también podíamos ver que si el DPMO era para hacer un proceso 6 sigma, debería ser como máximo 3,4. No tiene que ser, o sea, tiene que ser menor o igual a 3,4 el DPMO. ¿Sí? Entonces ustedes lo pueden calcular. Y para mí ahí en el ejercicio no es el DPU el que les pide, es el DPO, pero bueno, igual lo tienen que calcular el DPO. Para poder calcular el DMO. ¿Está bien? ¿Podemos hacer alguno de esos dos, profe? ¿Los índices ahora? ¿Calcularlos? Bueno, Claro. ahora los hacemos. Ahora hacemos uno de estos dos. Y el 28 dice, un proceso tiene 5 defectos codificados para las letras A, B, C, D y E. Entonces tienen acá, ¿ven? Y les dice, acá tienen características A, B, C, D y E. ¿Sí? Y les da ahí está, les da en cierto periodo de tiempo registrando. D, la columnita está D, es el número de defectos. ¿Sí? Estas son las unidades totales y estas son las oportunidades. Para las distintas tipos de tarjetas. ¿Sí? Tipo A. ¿Se entiende? Sí. Entonces les pide, con base en los datos de la tabla, obtenga el DPU, DPO y DMPO para cada tipo de defecto, así como para el total. O sea, les está pidiendo para cada una de esas de estas, que completen esta tabla, básicamente. Este está lindo para hacer. ¿Sí? Este está lindo porque está completo, porque después les pide calcular esto que no lo vimos todavía porque es re largo. Estábamos diciendo eso con Aye, que la unidad es re larga. Entonces todavía no llegamos a esto, que ustedes vieron con Ana, en teoría, ella se los calculó, ¿sí? Cómo determinar el nivel de sigma del proceso a través de otra forma de determinar el nivel, ¿sí? Del proceso. ¿Está bien? Como que hay varias formas. Lo veíamos a través del índice Z, y ahora cómo determinar el nivel sigma del proceso a través de este cálculo, ¿sí? Que tienen que hacer primero, calcular el I, que se calcula como el E a la menos el índice DPU, y esa sería una probabilidad. Les dice que es la probabilidad de que la unidad esté libre de defectos, o sea, es una probabilidad positiva. Entonces después ustedes lo que hacen es, buscan a través de la distribución Z, porque por eso suponemos que el proceso siempre se distribuye, lo que yo estoy midiendo del proceso se distribuye normal, ¿sí? Entonces acá ustedes lo que hacen es, bueno, ¿qué es este 0,94 que tengo yo acá? Bueno, es una probabilidad de que nuestro Z sea menor al ZI, y ahí busco el ZI con la tabla. Y ese ZI lo utilizo para calcular el ZC. ¿Sí? Ustedes esto lo vieron con Ana. Entonces, me parece que entre el 27 y el 28, el 27 y el 28 es más completo el 28 para que lo hagamos acá. ¿Sí? Porque tiene para calcular el I y acá el ZL y el ZC, a corto y largo plazo. ¿Sí? Que tienen que usar las fórmulas de acá. Este ZC de acá, ¿sí? Estoy viendo qué más. Esto es lo que decíamos con Ayelén, que no vamos a llegar a ver en práctica. Desde esta diapo, estas 3 últimas diapos, rendimiento combinado, estimación por intervalo de los índices, o sea, vieron que así como los estadísticos tienen el promedio, tiene una estimación puntual y una por intervalo, estos índices también tienen la estimación puntual, que es la que estuvimos viendo, y también se pueden calcular intervalos para esos índices, que son estos que están acá. Esto no lo vamos a
llegar a ver en la práctica. Así que esto no va a entrar. Estas últimas 3 diapos en la parte práctica no va a entrar en el examen. ¿Sí? Lo mismo que el análisis de tolerancia es nada más para la teoría. ¿Está bien? Esas 3 últimas diapos no entran en la práctica. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos un descanso y después sigamos con este ejercicio? Sí, por favor. Porque los escucho muy callados y me preocupa. Bueno, hacemos un pequeño descanso de 10 minutos, ¿sí? A las -10 nos encontramos. Gracias. Bueno, profe. 27 les dan los datos, es calcular una proporción, es simple esto. Pero este es un poquito más completo, porque tenemos que calcular las proporciones y a su vez calcular el ZC y el ZL con esto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a calcularlo. Veamos la fórmula, porque acá lo que les pide es que calculen. Sí, que llenen esta tablita, ¿sí? Esta tablita. Para cada tipo de Profe, defecto. no estaría compartiendo pantalla. Ah, perdón, chicos, gracias. Esperen que vuelva acá. Ahí les comparto. Perdonen. Entonces les decía acá en el ejercicio, en el A les piden que calculen el DPU, DPO y DPMO. O sea, en cada una de estas filas, ¿sí? Ese es el apartado A. El apartado B dice, obtenga una estimación de la probabilidad de que el producto no tenga ese defecto, que sería llenar esta, ¿sí? Esa columnita. Y con ello el nivel de sigmas de largo y corto plazo para el efecto correspondiente. ¿Sí? O sea, a partir de esto tenemos que calcular el Z de corto plazo y el Z de largo plazo. ¿Está bien? Considere todos los defectos y determine cuál es el nivel de sigmas del proceso. El total. O sea, acá lo que les pide es, bueno, acá lo hicimos para cada una de estas codificaciones, de los 5 defectos, ¿sí? Para el tipo A, para el tipo B, sí, lo hicimos por separado. Acá les pide el total, sumemos todos los D, todos los U, todos los O, y calculemos todos estos índices de nuevo y veamos qué pasa. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de sigma de ese proceso? ¿Está bien? Este es el ejercicio que vamos a hacer ahora, pero yo quería decirles que en la página 122, creo que es, sí, en este ejemplo, el 5.7, me gustaría que después lo lean en detalle, porque les da todo el análisis en esta tabla, o sea, les da los datos acá, les explica cómo se calculan, ven acá calculan los rangos, todo, y les da todo en la tabla 5.6, todo el análisis que sería del proceso que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con las medidas de tendencia central? La media, la mediana y el modo, ¿sí? ¿Qué pasa con el rango medio y la desviación estándar, que serían los que se usan para largo y corto plazo, ¿sí? ¿Qué pasa con los límites reales? Después hace el histograma de los datos. Después se fija el porcentaje de especificación, y después calcula todos los índices de capacidad, y a partir de eso concluye, ¿sí?, todo lo que le diría el gerente sobre el proceso. Entonces me parece muy completo este ejemplo, como para que ustedes lo vean un poquito y vean qué sería analizar la capacidad de un proceso, porque no es nada más mirar los índices, sino el análisis completo sería calcular las medidas descriptivas que vimos en la primera parte, calcular los rangos, ¿sí? Todo esto sería el análisis de la capacidad del proceso completo, ¿sí? Bueno, volvamos a la 134, creo que era acá. Entonces, vamos a ir calculando esto. ¿Cómo calculo el DPU? Vamos a la fórmula, ¿sí? Acá. El DPU es el D sobre U, ¿sí? Entonces, ustedes, esa tablita,
la podemos ir haciendo si quieren en un Excel e ir poniendo. Entonces tendríamos que ir cargando, vamos a poner acá A, D, y no me acuerdo hasta dónde llega, ahora vamos a ver. Este es D, después viene U, a ver. D, U y O. Y tenemos hasta el D. A ver si me lo hace. ¿Usted quiere que le vaya dictando? Por favor, no me lo hace, no me lo reconoce. D, D y E. Y acá vamos a poner el total. Perfecto. Sí. En el Si querés D, dictar. le voy dictando de arriba para abajo. Sí, por fila. D sería Dale. 20. Por columna. Sí, ¿cuánto? 20. Sí. Después abajo sería 15. 6. 25 abajo. Y por último 30. Y después en el U sería 450. Abajo 350. Abajo 200. Abajo 350. Y por último 400. Después en el O es 10. 15 abajo. 25 después. 12. Y por último 15. Perfecto. Entonces la ventaja del Excel es que nosotros podemos ponerle la suma y la extendemos y ya tenemos las sumas de todos, ¿sí? Entonces en esta columna teníamos el DPU, después, no me acuerdo si viene DPO y DPMO. DPO y acá DPMO. ¿Bien? Y después acá teníamos esa de probabilidad. Entonces vamos a empezar con el DPU. El DPU es D sobre U, ¿sí? Entonces acá yo le doy el igual y le digo, haceme el D, la cantidad de efectos, dividido el total de unidades, ¿sí? Y ahí tengo, le doy Enter, está re lenta hoy la mano. Y si yo lo expando para abajo, fíjense que la fórmula me hace lo mismo, el B3 sobre el C3, ¿sí? Y ahí tengo, yo lo que puedo hacer acá es pedirle menos decimales, para verlo mejor, ¿sí? Por ahí le pido 2 decimales, o como hay algunos muy chiquitos, 3. El DPO dijimos que incluía en el denominador al O. Entonces, ¿qué tengo que pedirle? La igualdad, ¿sí? ¿Qué le digo? Que me divide los defectos, pero que abajo haga U por O. ¿Sí? Si quieren ponerle el paréntesis, no hace falta, pero lo podemos poner. ¿Sí? Y le doy Enter. ¿Hasta acá se entiende? Fíjense que es mucho más chiquitito cuando yo considero las oportunidades. ¿Sí? Y el DPMO era multiplicar a este por 1.000.000. Entonces yo a este lo multiplico por 1.000.000. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está. Porque son las partes defectuosas por 1.000.000. Capaz que a este le tengo que agregar, a ver, le sacamos. Ahí está. ¿Sí? Y ahí tenemos el cálculo de todos, incluso de los totales. ¿Está bien? Y después tengo que calcular este que es un poquito más difícil, el I de E elevado a la menos de PU. Entonces me voy acá, vamos a ponerle el I, ¿sí? El I es el E, este es el E en el Excel, elevado a la menos
y le digo el DPU, ¿sí? Cierro el paréntesis, doy Enter, y esa es la probabilidad que necesitamos. Y nosotros vamos a agregar la columna Z, ¿sí? Pero la Z, a ver cómo la llama, en el libro, o acá Ana, para que no nos confundamos. Sería esta ZI, ¿ven? Que es la que necesitamos buscar. Entonces vamos a agregar, para no hacernos lío, esa ZI, ¿sí? Que está relacionada, ¿por qué ZI está relacionada a esta probabilidad? ¿Sí? Esta es una probabilidad normal. Vamos a dejarla ahí. ¿Normal o normal en qué sentido? ¿Qué? ¿Con distribución normal o normal en qué sentido? Sí, con distribución normal. Esta es la probabilidad de una distribución normal. Este Z es normal. Entonces yo voy a tener que buscar, vamos acá a escribir, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es esa probabilidad que está ahí, esta probabilidad está ahí, ¿sí? Quiere decir que hay una variable Z, ¿sí? Que es menor a un valorcito, bueno, yo lo llamé ZI, ¿sí? ZI, y eso es igual a 0,957 en el primero, ¿sí? Entonces yo voy a tener que buscar esto en tabla. ¿Cómo lo hago? Me voy acá al famoso tab. ¿Y qué hago acá? ¿Estás grabando, Aye? ¿Yo puse a grabar? Yo puse a grabar. Ah, buenísimo, gracias. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Le voy a pedir esto, ¿no? El menor, esto es lo que yo estoy diciendo en lo que les escribí recién. Y acá voy a poner el valor de la probabilidad, 0,957. ¿Sí? Entonces, en el primero va a ser 1,72 el Z. Tomo 2 decimales. Entonces me voy acá y voy a poner 1,72. El otro va a ser 0,958. Entonces me voy acá y pongo 0,958. 1,73. ¿Sí? Y pongo 1,73. Este es 0,97. Entonces me voy acá y voy a poner 0,97. 1,88. 0,931. 1,48. Y así voy haciendo, ¿se entiende cómo lo hago? Sí, sí. Porque lo que está diciendo, 1,46. En realidad lo que cambia, ¿sí? Acá es que estamos suponiendo que como medimos atributos, esos atributos en general se comportan como una Poisson. Entonces, al hacer este I, yo lo estoy tomando, es medio complicado para entender, pero este I sería como una Poisson. Entonces, por eso yo hago I a la E menos DPU. ¿Sí? Entonces, pero esa probabilidad Poisson, en realidad, cuando yo quiero hacer... tengo que calcular la normal esta, ¿sí? Cuando quiero calcular la ZC, el índice Z, ¿sí? De corto plazo. Necesito esto para poder calcularlo, que es lo que Ana en esta diapo les calcula como ZI. ¿Por qué? Porque cuando yo calcule el ZI, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo voy a calcular así al ZC. ¿Sí? Lo voy a calcular así. El Por valor eso ese de estoy 1,5 es constante, ¿no? Este es 1,5 desviaciones. Eso es constante para calcular el ZC. Lo que yo estoy necesitando es el ZI, por eso les agregué esta columnita, ¿sí? Nos queda uno buscar, 0,947. Y ese da 1,62. Bueno. Y yo le voy a agregar, bueno, y acá sí le podemos calcular el ZC, que es el que aparece en la tabla, y ahí como lo calculo, como me dijeron recién, el ZI
le tengo que sumar fijo 1,5. Ya tengo el ZC. ¿Sí? ¿Bien? A corto plazo. Entonces, volvamos al ejercicio. Les dice, obtenga la estimación de... Bueno, eso ya lo hicimos. Para acá, obtenga una estimación de la probabilidad, y para ello, esto. Y con ello el nivel de sigmas del largo y corto plazo por el defecto correspondiente. Bueno, claro, por el defecto correspondiente. Claro, porque lo mismo, acá calculamos el de corto plazo, pero para largo plazo, no lo dice ahí, pero para largo plazo, yo necesito el I, ¿sí? Vamos a ponerle I de L, de largo plazo, que en vez de calcularlo como el E a la menos ZPU, tengo que usar el DPMO. Miren, si nosotros miramos el libro acá, no me acuerdo en qué página que está este tema, es larguísimo este capítulo. Creo que está después de esto, calidad de 3 sigma. Acá, les dice, esperen, esto no, acá, cuando dice DPU frente a partes por millón y el nivel de sigma. Dice, es importante aclarar que tanto la métrica de DPU como la DPMO se refieren a variables de atributos más cercanas a variables con distribución Poisson. ¿Sí? Entonces, donde una pieza puede tener más de un defecto, no necesariamente debe rechazarse. Entonces, en cambio, dice, cuando miramos partes por millón, se aplica cuando la parte cumple o no cumple. ¿Sí? Entonces es más una binomial, si cumple o no cumple. ¿Está bien? Entonces dice, en la tabla 5.3 ya se dijo cómo se relaciona este PP, o sea, partes por millón, que están fuera de las especificaciones, con un nivel de sigmas de proceso. Cómo se relacionan estas partes por millón según el nivel de sigma, que es la tabla que vimos antes, 5.3. ¿Está bien? Dice, en cambio, en el ejemplo 5.3, donde se tiene este DPU, se quiere saber cuál es el nivel de sigmas del proceso correspondiente según el DPU. Entonces, es esto lo que se calcula. Fíjense que para el de corto plazo usa el DPU, pero acá no lo sigue el libro, pero para largo plazo tendremos que hacer lo mismo, pero con el DPO. Por eso el ejercicio les dice que usen el defecto que corresponda. ¿Sí? El ejercicio acá les dice, calculen, y se obtenga una estimación de probabilidad que el producto no tenga ese defecto, y con ello el nivel de sigmas de largo y corto plazo por el defecto correspondiente. En el caso nuestro del largo plazo tenemos que usar el DPMO. ¿Sí? Entonces tendremos que hacer lo mismo que hicimos acá, pero con este. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Hacer el E elevado a la menos y usar este, el DPMO que considera la oportunidad. ¿Sí? O a 0. Mira qué lindo. Hagan todo 0. Bueno. Ah, qué pava. No, perdón, chicos. El DPO, me confundí de columna. Claro que va a dar 0, si son partes por millón. Perdonen. Este. Perdonen. ¿Sí? Ahora tendría que hacer lo mismo que antes, buscar el ZSI. Vamos a ponerle ZI de largo plazo. ¿Se entiende? O sea que el ZC es un ZI de corto plazo. Claro, este ZC
y si quieren yo guardo este Excel que tiene todas las fórmulas y se los paso. Pero este ZC está asociado a esta I, ¿sí? O sea, la I de corto plazo que tiene esa. Exactamente. Esto es de corto plazo y se usa el DPU. Parece un trabalenguas, porque el otro es DPO. Entonces, cuando yo uso el DPO para el cálculo de la I, ¿sí? De las probabilidades, y busco una Z, ahí voy a calcular la Z de largo plazo, que todavía no llegamos. Porque ahora tengo que buscar esta probabilidad. 0,99, ¿sí? Me tengo que ir, vamos a ponerle 2 decimales. Como antes, 3. 0,996. Entonces acá tengo que poner 0,996. ¿Sí? Entonces me da 2,65. Acá me da 0,997, 2,75. 0,999 era. Sí. 3,09. Y así voy buscando todos, ¿sí? Y este ZL, ¿cómo va a ser? Va a ser este Z más 1,5. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora lo vamos a calcular a estos. 0,994. Este lo tenemos ya, que es 3,09. Y este de 99,5. 2,57. Bueno, ¿qué está? Mirando esta tabla, ¿se ve bien o se ven muy chiquitos los valores, chicos? Lo voy a guardar por si pasa cualquier cosa. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan, chicos? Sí, perfecto. Ah, pensé que se me había cortado. Bueno, ¿para qué hicimos todo este lío? Para mirar qué cosa. Esta columnita, ¿sí? Para mirar esta columnita. Y para mirar estos índices, ¿no? Y estas. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué era el DPU? Volvamos. Yo sé que esto está siendo re pesado. El DPU dijimos que era defectos por unidad, ¿sí? Entonces, si yo voy a la tablita, ¿esto qué quiere decir? Este 0,04. Quiere decir el 0,0444. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicarlo por 100, ¿les parece? Si lo multiplico por 100, por cada 100 unidades inspeccionadas, hay 4,4 defectuosas. ¿Se entiende? 4,4 unidades defectuosas, ¿no? Sí, unidades defectuosas. Ahí estamos. ¿Sí? Y así con cada una de estas. ¿Qué pasa con el DPO? ¿Qué era el DPO? Volvamos. Era por defecto encontrado, creo. Claro, era defectos por oportunidad. ¿Sí? O sea, lo que yo tengo abajo es todas las oportunidades de error. Entonces, ¿qué estoy diciendo con este? Que es más chiquitito todavía. Si lo multiplico por 100 me va a dar 0,4. ¿Sí? Vamos a hacerlo
En realidad lo podríamos hacer todos por 1000. Si acá pongo 1000, cada 1000 unidades hay 44 unidades defectuosas. El otro, 0,004, ¿qué quiere decir? Que cada 1000 unidades inspeccionadas hay, cada 1000 unidades, cada 1000, vamos a escribirlo de nuevo, oportunidades de error, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en el denominador, ¿qué tengo ahora? Tengo oportunidades de error, ¿se entiende? Tengo el U multiplicado por el O. Entonces, cada 1000 oportunidades de error, hay 4 unidades defectuosas. ¿Sí? ¿Y esto qué es? El DPMO. Es multiplicar por 1.000.000 este. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que cada 1.000.000, ¿sí?, de oportunidades de error, ¿cuánto voy a tener defectuosas? 4 unidades. 4.444,44 unidades. ¿Sí? Eso para las tabletas A. ¿Sí? O el tipo de defecto A. ¿Está bien? Y así para cada uno. ¿Qué me está diciendo el ZC igual a 3,22? Todos estos zetas que tengo acá, todos son cercanos a 3 prácticamente, ¿sí? Este es un poquito más alto, pero están todos rondando 3. ¿Qué quiere La decir calidad del esto? proceso es 3 sigma. Es 3 sigma, o sea, hay que revisar este proceso, incluso a nivel general, que sería como un promedio, vamos a decir, ¿sí?, sin considerar cada uno de estos defectos, creo que eran, ¿cómo les llama? Para cada tipo de defecto, sin considerar los distintos tipos de defectos, a nivel total, tengo una calidad de proceso de 3 sigmas. Es mala la calidad. ¿Sí? Es mala la calidad de este proceso, hay que revisarlo. Si me voy a largo plazo, pasa al revés que nos pasó en el ejercicio 23. Aumenta un poco la calidad, ¿no? Pareciera que aumenta un poco la calidad del proceso, pero no llega a los 6 sigma, que sería como la calidad óptima. ¿Está bien? Quedaron mareados. O sea, profe, que ¿Alguien? si el ZC a corto plazo da cercano, digamos, a 3 sigma, el ZL también va a dar Sí, cercano al 3 sigma. Es imposible que sí, llegue al 3. en general están muy relacionados, es lo que nos pasaba acá en este ejercicio, ¿sí? Fíjense que hay una diferencia entre el ZC y el ZL, pero como dijiste vos, no es tan significativa. En este caso, disminuye, ¿sí? Y en este otro caso, ¿qué pasa? Pareciera que aumenta, con lo cual quizás esos factores externos que influyen a largo plazo, influyen en forma positiva. ¿Qué quiere decir? Que me disminuye la variabilidad del proceso. Al disminuir la variabilidad del proceso, me aumenta un poco la calidad de mi proceso. Así todo, nos llega a la calidad, o sea, el objetivo sería que tengan calidad 6 sigma. Que si ustedes miran la tabla que vimos antes, al principio con corto plazo, ya hablábamos de calidad 6 sigma, ¿sí? Cuando decíamos que el CP es mayor o igual a 2, es calidad 6 sigma, ¿sí? Ya habíamos hablado de 6 sigma. Que esta era una de las clasificaciones de forma de ver qué pasaba con el proceso. Y después teníamos la otra que relacionaba los CP con las partes por millón, ¿sí? Con un proceso de doble o de simple especificación. Ya hablábamos de eso. ¿Tienen alguna consulta, chicos? No, profe, creo que no.
después. Llegaríamos hasta lo que les decía yo al principio de la clase, que no llegamos a ver porque es demasiado, y aparte que supónganse que sigamos hasta las 6 de la tarde, mucho sentido no tiene, ¿no? Porque uno tiene un nivel de atención y después, yo creo que el de ustedes lo perdí hace media hora, pero no podemos dar todo en un día, porque eso después cuesta un montón. Lo que les decía es que quedó afuera el último tema que dio Ana del video de teoría, que es Pareto, diagrama de dispersión. Creo que es eso, diagrama de dispersión y Pareto, lo que quedó Sí, afuera. justamente con Entonces, esos temas que quedaron afuera, ¿puede ser que en la guía haya algún punto que esté relacionado a esos temas y no lo tengamos que hacer? sí, mira, acá en la guía quedó el 3 y el 4, que es Pareto, que se les pide hacer el 7 y el 9, y el diagrama de dispersión y correlación. ¿Sí? Entonces, si miramos el libro, no estoy compartiendo con ustedes. Bueno, son las páginas 175, están en el libro, que son 2 ejercicios nada más de Pareto. ¿Sí? Que les incluimos en la guía del trabajo práctico 6. Y el diagrama de dispersión y correlación, que entra, o sea, que en vez de medir, nosotros hasta ahora vimos una sola característica, y estuvimos analizando una sola característica, y cuando ya hablamos de diagrama de dispersión, estamos analizando 2 características juntas, ¿sí? 2 variables. Entonces lo que hacemos es graficarla y ver qué relación tienen esas 2 variables de manera conjunta, ¿sí? Que es lo último de la clase que dio Ana. Así que mi idea, lo podemos charlar, pero mi idea era hacerles un videíto de alguno de los ejercicios de la guía, ¿sí? De Pareto, y grabarlo el video y subirlo. ¿Saben por qué? Porque el miércoles que viene la idea era repasar. El miércoles que viene la idea era repasar toda la unidad 5 y la 6 con ejercicios, haciendo símil un parcial. ¿Está bien? Claro, no sé, yo creo que es mucho, profe, por demás. Sí, sí, es demasiado. Por eso. Sí, por eso no entran los últimos temas. Los de intervalos de confianza para los índices, ni el análisis de tolerancia, ¿sí? Ni la otra diapo que dio Ana, que era también las últimas 3, ¿sí? De control de calidad. La 28, 29 y 30 no entran. En la práctica, ¿no? En la práctica. Después en la teoría, en el final, le tienen que preguntar a Ana. Pero calcular el rendimiento combinado de roller, throughput, shell, ese no entra. No entra eso, no entra en la estimación por intervalo de confianza de los índices de capacidad, ni tampoco el análisis de tolerancia. Esos 3 temas no entran. Pareto sí. No es tan difícil Pareto, por eso yo les decía, mi idea es hacerles un video con los ejercicios, y después, si tienen consultas, en las consultas los podemos ver. ¿Está bien? Está bien, profe. ¿Eh? Profe, ¿puede existir la posibilidad de que, o sea, respecto al parcial, ¿no? Sí. La promoción sea directa? Porque, ¿Cómo directo? o sea, si aprobamos el tercer parcial con más de 80, que la promoción no tenga que ser con un parcial coloquio. No, eso sería cambiar las condiciones de la materia. Habría que ver con Ana cómo va a tomar el coloquio. Si va a ser muy difícil, si va... Porque Sí. además lo que tengo entendido es que si no nos presentamos el 1 de diciembre, que ya no estamos a nada, perdemos también la condición de rendir un coloquio. Y también en esas fechas nosotros tenemos un montón de presentaciones de otras materias y bueno, estaríamos con una Pero, presión y un estrés impresionante. perdón, Juan Pablo, ¿no se podría quizá hablar con